copiloto. como copiloto, así es. Y pues la idea aquí es platicar justamente del perfil de lo que estamos viendo nosotros en la industria y lo que estamos viendo con nuestros clientes y cómo está cambiando el rol del contador en función a los servicios que prestan los empresarios, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sí, Va a estar bueno. Y pues aprovechando tu experiencia como contador, pues aquí ya tenemos todo el kit completo, ¿no? sí, porque necesitamos darle la vuelta. Regularmente el contador es el que ve nada más a fin de mes, ¿no? Y el que le Ujú. lleva una cifra muy fría y Sí, del impuesto. del impuesto. Así es. Y prácticamente para eso lo buscamos cuando vamos arrancando los negocios, es buscar al contador para la presentación de los impuestos, porque es una de las tantas cosas que desconocemos cuando nos aventamos en el mundo del emprendimiento. Entonces vamos a platicar de eso, pues del SAT y de cuando el contador se convierte pues en este copiloto que estamos hablando del empresario, pues el negocio cambia y mucho, ¿no? O sea, lo que queremos aprovechar es el conocimiento de lo que el contador pues estudió. Es En- correcto. Aparte de lo que estudió y de la experiencia que como bien en tantas horas de vuelo, pues ese conocimiento lo va repartiendo, ¿no? Entre todos sus clientes. Ujú. Entonces vamos a hablar de por qué muchos empresarios pues también tomamos decisiones a ciegas. Vamos a platicar de qué información necesita un negocio para crecer sano. También de cómo el contador puede convertirse en ese asesor que estamos buscando y qué pasa cuando solo se cierra el mes, pero no se entiende el negocio. Algo muy importante porque, bueno, por ahí vamos a platicar más adelantito, pero pues en la escuela nos enseñan el oficio, vamos a llamarle así, pero no a crear un negocio, a desarrollar un negocio. Sí, y es cuando te preguntas realmente en caso donde dices, ¿realmente se cerró el mes Mm. o estás dejando cosas para después? Ah, bueno, ándale, ya se puso más bueno este Sí, capítulo. sí, Y también de cómo la tecnología más pues la contabilidad pues, estratégica pues cambian el juego. Vamos a ver también el rol de la tecnología en todo esto. Y pues este episodio pues lo traemos para empresarios, emprendedores y contadores pues que quieren jugar en otro nivel, vamos a llamarle así. Y muy pues bien. antes de iniciar, el patrocinador de los transformadores, pues llega, o este programa llega gracias a ti, a Kroll RP, pues uno de nuestros orgullosos patrocinadores, quien nos trae un mensaje que hoy en día una pyme no puede darse el lujo de operar a ciegas. Para mantenerse competitiva necesita acceso total a su información, control en tiempo real y procesos que hablen entre sí. Ahí es donde un ERP marca la diferencia y para más información visita www.kroll.mx. Y como cada capítulo, perdón, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro sitio web www.lostransformadores.lat, es LAT, y que nos sigan ahí en redes sociales y por supuesto en Spotify para seguir el podcast. ¿Va? Entonces, Va, nos arrancamos, Francisco, con algunos de los facts, aquí unos temas, unos puntos importantes por aquí que encontramos, que es, número uno, dice que en México más del 60% de las pymes toman decisiones sin estados financieros actualizados, simplemente porque nadie se los explica en un lenguaje claro. Fue una encuesta que aplicó el INEGI. y porque no los tiene la mayoría de las veces, Primero que nada, primero que nada, ¿no? Pero la neta está bien alto ese porcentaje. más de la mitad. Sí, yo no esperaba que fuera tanto, ¿no? A lo mejor sí se va porque, bueno, son pymes, ¿no? Ujú. Ya las grandes, pues es así. Forzosamente tienen que estar generando estados financieros, ¿no? Pero sí está muy alto y yo creo que por eso las empresas muchas se acaban pronto, ¿no? Yo creo. Eh, Pues ya ves que veíamos el número de pymes que era 4.5 por ahí más o menos, ¿no? Número de pymes. sí, Pero si vamos arrancando, o sea, nos registramos en el SAT, ya somos un número y lo que platicamos al principio, lo primero que buscamos nomás es al contador para que me dé los impuestos, pero nunca hago un análisis financiero de mi negocio o ver algún informe financiero.
Ahí está la bronca. Ahí Sí, está la bronca de la mortandad de las sí, empresas, ¿no? exactamente. Bueno, ese es el primero. Segundo, dice, solo 3 de cada 10 empresarios revisan su información financiera antes de tomar decisiones importantes como contratar, invertir o endeudarse. Un estudio de PwC. Más triste o igual de triste. 3 de cada 10. Tómala. Imagínate pedir un crédito nomás porque sí, Sí, sin sacar cuentas, pues ahí te sin sacar mueres. Te cuenta, ahogas tú solo. te Tú solo. mueres. Ujú. O al modo que hazme un estado financiero para que me dé el, para que me puedan dar el crédito, pues, ¿no? El maquillaje. El A maquillaje a granel. A granel. granel. El tercero dice, el 70% de los cierres de empresas en sus primeros 5 años están relacionados con mala gestión financiera, no con falta de ventas. Ahí está. Sí, un estudio de la OCDE, Muy alto también, muy alto. muy alto. ¿Y sabes qué me sorprende más? Mm, Que ahorita lo platicamos, ¿no? Que no le estamos dando esa importancia. no. O sea, si tú, cuando andamos aquí en las consultorías, en eso, no vemos estos números. O sea, No. no hay algo que te esté diciendo como si fuera un médico, pues, ¿no? Ujú, Mira, si no haces esto, si no tienes estado financiero, si no los lees, si no los interpretas, te vas a morir. ujú. O sea, porque 7 de cada 10 se van a morir. Qué buena analogía. Pues haz de cuenta que te mandan a hacer los estudios de análisis clínicos ahí y no los traes, no sabes ni cómo andas. O sea, si esto no dudo que sea así, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Ujú, Pero sí está cabrón este rollo, ¿no? ujú. Está bueno. Luego, el punto número 4. Menos del 25% de los contadores en pymes participa activamente en decisiones estratégicas del negocio, según el IMCP. O sea, 1 de cada 4 solo participan activamente. O sea, los demás no saben ni cómo funciona el negocio. Y Le, nos ha tocado mucho ver esa parte. sí. Sí, de que la parte o la figura del contador está encerrado por allá nomás recibiendo papeles y no entiende cómo opera la empresa. Levantan el dedo, pues, a ver para dónde va el aire. Así, así es. Entonces están ciegos o ven parcialmente, pues, porque nada más están viendo números, pero nunca han ido allá a la línea de producción o al seguimiento ahí de los procesos dentro de la compañía, sea quien sea. Pero como se quedan por acá aislados y se creen dueños de la información, pues está... Está grueso. Pero Sí. fíjate que, no, o sea, ojalá sea por eso, ¿eh? Que porque se creen dueños de la información. Mm, O sea, lo triste sería que fuera por ignorancia, por mm, falta de profesionalismo, por bueno, desconocimiento, o sea, ahí está más fuerte. está más fuerte, ¿no? Porque es muy poco desde el lado del contador y desde el lado también del empresario, que muchas veces no sabe qué pedirle al contador. Mm, O sea, realmente cuál es su esencia del contador para las empresas, pues, ¿no? ujú. Porque también veo muchos contadores que andan en lo que no les interesa, pues, anda en otros giros, anda en otras especialidades, se la tira de abogado laboral, se la tira de abogado de Fiscalista sociedades y... y sí, o sea, menos en lo que debe hacer. mm, Pues porque mm, sí está la cifra, pues muy baja, muy ujú. baja. Ahí que esto comprueba que solamente la mayoría está generando impuestos, ¿no? O Ok, sea, a eso se dedican a elaborar impuestos. la profesión. Ujú. Eh, Ok. Y el punto número 5 dice que las empresas que usan información financiera para planear crecen hasta 2.5 veces más rápido que las que solo cumplen con los impuestos. Un análisis ahí de Harvard Business Review. 2.5 más las empresas que analizan información financiera. Ahí está.
Ahí está. Ahí está la respuesta. Otro, eh, pues ahí está la medicina, pues, ¿no? Ujú. Al final de cuentas es la medicina. Sí, muy bien. Eh, Entonces, para entrar en tema, pues vamos a empezar con el dolor real, ¿no? Que son, pues esas empresas que venden, trabajan, se esfuerzan, pero no entienden su negocio porque nadie les traduce los números. O sea, como te decía ahorita, Francisco, en la escuela, pues no nos enseñan, es la parte financiera, pues estados financieros, o sea, la parte administrativa de un negocio. Pues allí empiezan los problemas, ¿no? Y Oye, y cuando te la enseñan tampoco la quieres aprender. aparte, pregúntame. Luego les cuento una anécdota ahí de... Eh, Bueno, se los voy a platicar que yo soy ingeniero en sistemas y llevé una materia de contabilidad y estaba sufriendo para pasar la materia porque no me gustaba para nada, ¿no? Y pues resulta que al final me ayudó mi papá y me explicó unas cosas y lo que tú quieras y pasé de panzazo. Pues me acuerdo muy bien que fue la única materia que pasé con 7, que era el panzazo. Y cuando salí y me entregaron la calificación, dije, lo bueno que nunca más voy a ver contabilidad y no veo otra cosa. Tengo 25 años viendo contabilidad todos los días, pero bueno, así pasa, Muy bien. así pasa cuando sucede. Entonces aquí la pregunta es por qué la mayoría de los empresarios vemos al contador solamente como un requisito fiscal. Al principio, eso es para lo que lo buscamos. Bueno, de entrada es porque el empresario eh, trae la bronca de los impuestos. O sea, y trae la bronca de los impuestos porque tiene una fecha límite de pago, hay sanciones, hay temor, de Ujú, cierta forma, ¿no? Y por eso entonces tiene que buscar a un contador que le haga los impuestos. Ahora, eso es lo que piensa dentro del área de la profesión. A lo mejor engloba solamente esa parte, pues no, no ujú, todos los demás servicios que le puede ofrecer o por desconocimiento no sabe qué le pueda pedir al contador para que realmente le ayude, pues, ¿no? ujú, Ahora, ¿qué pasa con el contador? Que venimos de un esquema tradicional durante décadas que solo se ha dedicado a generar impuestos, a hacer impuestos, a presentar declaraciones ujú, dentro de su portafolio de servicios. ujú. Pero si tú analizas la mayoría de los despachos o contadores, no todos te ofrecen, o están en el área de auditoría o están en el área de fiscal, ¿no? Pero no todos te ofrecen darte un acompañamiento, por ejemplo, en estrategia financiera, en análisis financiero, ¿no? Ujú. Entonces, vienen los contadores y dentro de sus servicios, pues están, como te digo, muy limitados. Y eso es lo que venden y eso es lo que ofrecen, ¿no? Y tal vez el empresario, pues eso es lo que compra nada más. Mm, pues desconocimiento. Desconocimiento. Pues sí. Desconocimiento y creo que una falta de propuesta de este caso Mm, del profesionista. sí, si la ves desde el Ujú. otro lado, pues sí, pues sí. Y yo me acuerdo cuando arranqué mi primer emprendimiento, justamente solo buscaba al contador para que me calculara los impuestos y aparte le decía, y no quiero pagar nada. Sí. Al modo, ¿no? Así como arrancas. Pero ¿qué información, qué más le pedías? Nada, Ah, ese es. nada. Pues ahí está. Y si así arrancamos todos, pues por eso el problema ahí de la mortandad, pues. Sí, y el tema está que el contador lo empiezas a buscar cuando vas a pagar impuestos. Sí, aparte, a fin de mes nomás juntando la información o ahora que la descargan del SAT y cuánto debo y genérame la línea de pago. Y ya, y luego se me vence la línea de pago, ya estoy diciéndole otra vez, oye, se me venció, mándamela otra vez. Sí, pero cuando le hablas, si tienes un dolor en la empresa, Ujú. haciendo una analogía con los médicos, cuando le hablas, oye, fíjate que está pasando esto, ¿qué me recomiendas? No, Oye, fíjate que voy a meter un nuevo producto.
en mi portafolio de productos y servicios, cuando te reúnes con él Ujú. para analizarlo, para establecer un precio de venta, para que explicarle estructura de costos. No, hombre. No, pues mira, nosotros mismos nos estamos contestando. Pues no. Sí, entonces es por eso que hablamos a un contador, pero verlo Ujú, como un copiloto, porque si hablamos vamos a llamar de carreras, pues es la persona que va en el camino, va viendo el camino, si hay curvas, pues te va diciendo, dale por aquí, dale por allá, cuidado con estas operaciones que estás haciendo. ujú. eh, y así hay un sinfín de requisitos que se tienen que cumplir y que te puedes apoyar con el contador. Ok, es cierto, ¿no? Y como dices ahorita, la necesidad inicial es el cumplimiento fiscal, entonces para eso lo busco y ya, cumplo, ¿no? Justamente para eso, para no perder dinero, que no me multen, que no me cancelen los sellos para seguir facturando, o sea, para seguir operando mi negocio. Pero en sí, la parte de los estados financieros, pues no sabemos nada. O sea, Como decía un empresario una vez, no, pues ustedes son un mal necesario. sí, es cierto, sí me acuerdo quién saludos. O sea. Y entonces, ahorita, si solo los estamos buscando para eso y no tenemos información financiera, o sea, al cierre de mes, o sea, pues no tenemos nada, o sea, estoy pensando cómo formularlo, ¿no? Pero si no analizamos esa información financiera, que ahorita ya con la tecnología y con las herramientas que tenemos, tener la información financiera al día incluso ya se vuelve mucho más importante que estar revisando historia al cierre de mes. Entonces, ahorita cuando menos deberíamos llegar al cierre y analizar qué pasó, ¿no? Cuando Parte, menos. o sea, aquí hay que entender algo, que el cierre contable o fiscal no es solo porque ya terminé la conciliación bancaria, ya está todo y ya hice mi chamba. Ujú, Ese no es el cierre, ¿no? Al final de cuentas, el cierre eh, contable tendría que terminar con un análisis financiero de la empresa, ujú, financiero y operativo, ¿no? ujú, Porque tenemos que observar que la operación es la que genera los movimientos contables y genera las finanzas. Entonces, si no, en ese cierre, si no hacemos un análisis de lo que pasó, de lo que tenemos que mejorar, de las cosas que tenemos que limpiar, pues solamente estás haciendo el cierre como si barrieras, lo metieras abajo de la alfombra y lo que siguen y no aprendes. y no aprendes, no, y no corriges y sigues cometiendo los mismos errores. Y más que cometerlos, no te das la oportunidad de cómo mejorar tu operación o cómo buscar mayor rentabilidad en tu negocio, ¿no? Mm, Que en este caso, ahí es donde el contador te debe de ayudar, debe ser tu acompañante ujú. para analizar esa información. ¿Sí? Ok. Por eso es un tema ahí, cuando el profesional de la contaduría no solo tiene que saber de números, tiene que saber de operaciones, de negocio, Sí. ¿sí? Porque si no sabe de operaciones de negocio, de procesos, pues no va a poder dar ninguna solución, no va a poder interpretar bien los números que está viendo, Sí, ¿no? o darle una recomendación de acuerdo a sus procesos, pues. Así es. Yo me acuerdo que ahorita que dices, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para revisar un estado de resultados, por ejemplo, ¿no? Que dices, ching, y ya lo ves la primera vez ahí, medio le entiendes ahí. Pero creo que algo que a mí en lo personal me sirvió mucho fue el flujo de efectivo. Ese reporte está, creo que es lo más sencillo para alguien que va arrancando a analizar información. Sí, porque es algo que tiene menos complicación para entenderlo. Sí.
porque tú estás viendo ahí ingresos y egresos, ¿no? Y Y es el resultados. flujo de efectivo, le digo yo, para mortales, pues, ¿no? Sí. Porque ese no es un estado financiero, Ujú. sino que es una herramienta que te sirve para analizar tus ingresos y egresos. ¿Por qué concepto tuve los ingresos y por qué conceptos fueron lo que gasté o los egresos que tuve, ¿no? Ujú. Pero en ese tema, vuelvo otra vez a la función del contador. El contador es el profesional que te tiene que explicar, o Sí. sea, todas las preguntas que tú veas sobre información financiera, las tendrías que preguntar y te las tendría que contestar el contador en un lenguaje natural, pues no técnico, para que En, lo puedas en entender español, pues. en español. Pues sí. Sí, porque también recuerdo que nos ha tocado ver así empresas que están vendiendo a lo mejor por debajo del costo y venden, entre más venden, más pierden y no están viendo todo allí, toda la parte de información administrativa y financiera que vamos generando. Totalmente. O en la mezcla de todos los productos, no te das cuenta en dónde estás perdiendo. Mm, muy común. ¿Sí? Entonces, muchas veces todo ese tipo de análisis que se hace parte de un análisis, yo le llamaría una plática que tú tengas con el contador muy natural, de un lenguaje natural. No tanto estar viendo los números, claro, los vas a presentar, pero tú como empresario tienes que empezar a hacer las preguntas, lo que tú le quieras preguntar de la forma en que tú lo entiendas. Y el Mm, contador en este caso te tiene que ir guiando en darte esa información. es como un traductor. Es como un traductor, tendría que ser así, tendría que ser así, pero para eso, pues primero hay que tener la información, pero Ujú, con esos resultados que tenemos de las encuestas, ujú. si no tienes información financiera que analizar, pues no vas a ver nada. Por eso el empresario tarda en enterarse de los problemas financieros. O sea, hasta que ya estás casi muerto en la lona, es cuando los ves. Si nos vamos a las cifras estas que presentaste ahorita, pues sí, sé, yo creo que así funciona Ujú. en la mayoría de las pymes, ¿no? Por ejemplo, para un empresario, Pancho, o sea, ¿qué señales indican pues que el contador que me está prestando el servicio está desconectado de mi negocio? Pues, ¿Cómo lo verías? pues uno lo ves cada mes. Ese es el que llega cada mes, el que nada más te da una cifra de impuestos y, y no hay ningún contacto pues la demás parte del mes no hay ningún contacto de otro tipo, ¿no? Mm, Ese es uno, es un contador, vale, yo le llamaría, pues es alguien que hace impuestos, ¿no? A eso se dedica, ¿no? ujú, Pero no hay otro acompañamiento para el empresario, pues, ¿no? ujú, Si un contador no te acompaña como empresario en las operaciones que tú realizas en la empresa, pues entonces tú contrataste a alguien que te hiciera impuesto y punto. pues sí, O sea, ahí también, ¿qué es lo que tú quieres como empresario? ya. Yo creo que esa pregunta está Qué muy estás buena. Sí. comprando? ¿Qué servicio estás comprando? ¿Qué servicio estás comprando? Muchas veces, cuando las empresas contratan a contadores, ni siquiera hay un contrato de prestación de servicio. Mm, de palabra, todo de palabra. Muchas veces de palabra, no, yo quiero que me den los impuestos nomás. Pero no hay ahí cuáles son las obligaciones que va a cumplir el contador, cuáles son los entregables que Ujú, te va a dar. mm, Y también del lado del empresario, tiene sus obligaciones. ¿Qué información le tiene que proporcionar al contador para que él pueda hacer su trabajo, ¿no? O qué herramientas tecnológicas tendrá que tener el empresario para que el contador pueda hacer su análisis, para que pueda hacer
vamos a suponer análisis financiero, cálculo correcto de impuestos, auditoría, etcétera, ¿no? Creo que ahí también es donde sale caro, sale más caro no tener ese servicio. Porque luego también piensas y le voy a pagar X cantidad y nomás me calculo los impuestos, pero si no tengo lo otro, ahí está el valor pues del Pasa servicio que estás pagando. totalmente. O sea, ¿qué quieres comprar? ¿No? Porque sí, a lo mejor hay contador que te, por decir así, ¿no? Que te va a cobrar 1,000 pesos al mes. Pero imagínate con 1,000 pesos, pues ¿qué servicio te va a dar? O Ok. luego ponen a los contadores o el mismo contador se ofrece a estarle haciendo las facturas al empresario. Es cierto. Sí. O sea, recibiendo solicitudes para elaborar facturas. Y es muy común que digan, permítame, se lo voy a pasar al contador para que te mande la factura. Es cierto. Ahí se le va a hacer llegar en 24 horas. Entonces aquí estamos hablando de dos partes. O sea, no es solo el contador, o sea, también es el empresario. ¿Qué quieres tú como empresario a que te ayude el contador? ¿Qué deberías de pedirle? No, Sí. y que tenga valor. O sea, al Ujú. final de cuentas, tiene que tener valor el servicio que te esté prestando. Ok. Pues sí. Y en el Sí. caso de los impuestos, claro que tiene mucho valor, ¿no? Pero tiene valor también que te asesore en cómo generar correctamente tus CFDIs, no caer en errores para que no vayas a caer ahorita que viene fuerte el SAT, que no vas a caer en multas, en pérdida de deducciones, etcétera, ¿no? Ujú. O sea, porque tú puedes tener un contador y sí, está trabajando contigo 3 años, 4 años, pero realmente te está ofreciendo un buen servicio. Y vamos a hablar de lo fiscal, ¿no? De Ujú. impuestos. Pues no vas a saber hasta que te llegue una revisión. Órale. Está bueno el Sí, show. sí. A ver, vamos a pasar, Francisco, aquí algunas preguntas del auditorio y las vamos atendiendo. América Reyes dice, tengo un pequeño negocio de comida corrida en Ciudad Madero y siempre he llevado las cuentas en una libreta muy a la antigua. El contador solo me ayuda con el SAT y la facturación cuando la piden. Mira, lo que acabamos de Sí. decir. Al escucharlos me doy cuenta de que nunca he usado la información contable para decidir si me conviene ampliar el local, contratar a alguien más o meter servicio a domicilio. ¿Qué herramientas sencillas recomiendan para que, sin ser experta, pueda empezar a leer mis números y sentarme con el contador a planear el crecimiento del negocio? Saludos y gracias por el tema desde Ciudad Madero. América, pregúntale a tu contador. Ándale. Pregúntale todo lo que tú necesites saber, que creas de tu negocio. Pregúntaselo. Necesitas ponerlo a trabajar. Mm, O sea, para que realmente conozcas si él te va a poder ayudar en eso que requieres. Entonces aquí es otra vez vuelvo como el tema de los médicos. ujú. Si el médico no te alivia, pues te vas a ir con otro médico, ¿no? Pues sí. Funciona igual aquí. Tú como empresario tienes dolores, pues tienes que acudir con el profesional que es el contador, pues a él le tienes que decir qué es lo que te duele para que te ayude en el negocio. Lo vemos como el doctor de la empresa. Ujú. Sí, 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 sí. En esa parte sí, ¿no? En esa especialidad, pues, ¿no? No le preguntes, nomás no le vas a preguntar de cosas de laboral, de abogados, porque también el contador es muy dado a que se cree sabelo todo, pues, ¿no? Mm, Entonces ahí sí hay que cuidar muy bien la especialidad de cada quien, ¿no? ok. Va, siguiente comentario. Dice Perla Delgado. Dice que trabajo en una startup de tecnología en la Ciudad de México y algo que hemos vivido es la tensión entre el área comercial que quiere crecer a toda costa y el contador que parece el freno de mano.
Con lo que comentan, dice, entiendo que el contador podría ser más bien el que nos ayuda a crecer con orden, midiendo bien el burn rate, dice, y las proyecciones. ¿Qué recomiendan para que los contadores se integren desde el inicio a las decisiones estratégicas y no solo aparezcan al final para decir si se puede o no se puede? Saludos desde Ciudad de México. Eh, Otra vez necesitan involucrarlo en las operaciones de la empresa, desde la estrategia, en la ejecución, tiene que estar presente, y, pero necesitan meterlo. Y si esa persona de alguna manera no entra, no funciona, búscate a alguien que sí. Ok, Así de sencillo, búscate a alguien que sí te ayude a lo que tú necesites. ok. Ahora, porque es cierto, nos ha tocado muchas empresas que el contador de cierta forma o trabaja de alguna manera y que lo viene haciendo por muchos años y al rato se vuelve un stopper para todo. Mm, Si quieres implementar un nuevo sistema de informático, es el principal que se opone, que ¿no? bloquea. Que bloquea, eso nos ha pasado mucho aquí a nosotros, ¿no? Pero no solo en eso, ¿no? También en otras cosas, y a lo mejor es por formación, ¿no? A lo mejor también viene el tema desde la academia, ¿no? Como también los planes de estudio y todo lo que conlleva la contaduría, lo hacen muy técnico. No, no Mm, es un tema, no parten desde el negocio, desde el entendimiento de lo que es un negocio, pues no una empresa, desde lo operativo hacia ver los números. Regularmente en las escuelas solamente se ven números y no se ven procesos en las escuelas mm, de contaduría. ok. Entonces, ahí es en donde el contador, creo que ahí se traba, Ujú. y se traba porque no hay un entendimiento del negocio. Ok, entonces ahorita hay que preguntarle Pregúntale. Y y si no, involucrarlo. involúcralo. Y si no funciona, búsquete a alguien que sí te dé resultados, los que tú quieras tener. Ok, va. Norberto Sandoval dice, soy transportista en Coatzacoalcos y durante años vi al contador como el que me sacaba de apuros con el SAT. Cuando empecé a crecer la flotilla, dice, me endeudé sin entender bien la capacidad real de pago y terminé muy presionado. Un amigo me recomendó sentarme con mi contador a revisar cada crédito, plazos y flujos, y ahí entendí que si lo hubiera visto antes como copiloto, quizá no me habría metido en tanto problema. Entonces, ¿qué señales debería tomar en cuenta un empresario para saber que ya es momento de buscar un contador con un perfil más estratégico? Pues desde que pensaste pedir el crédito, ahí debiste haberte asesorado Sí. con el contador, ¿no? Entonces aquí es muy importante que también como empresarios eh, cambiemos el chip, o cambiemos la idea de que yo lo puedo todo, yo lo sé hacer todo, porque también se da, pues, ¿no? Ujú, Que el empresario a veces se cree el que la hace de todo, ¿no? ujú, Entonces aquí lo importante es quién lo haga por ustedes, ujú, ¿sí? ujú. ¿Quién lo haga? Pues entonces te tienes que buscar un especialista. Y lo mismo funciona en el tema de la contabilidad, en el tema de que necesitas un abogado para contratos, búscate el especialista, ¿no? Entonces, ahí la respuesta sería, cuando tú tengas una situación que quieras emprender que quieras echar a andar en tu negocio, pues siempre busca al especialista en ese tema, ¿no? Ok, órale, ahí va. Gildardo Cervantes dice, soy productor de en contabilidad, un requisito para apoyos. Nos sentamos con el contador a ver bien los costos por hectárea, tiempos de corte y precios históricos. Eso nos ayudó a negociar mejor como los compradores, perdón, a negociar mejor con los compradores y a decidir cuándo almacenar y cuándo vender.
Muy bien, muy bien. Dice que me gusta mucho cómo ustedes están hablando aquí del tema. Felicidades por darle otra cara a la contabilidad. Eso lo que hiciste es, ponlo a chambear al contador, que haga su chamba. Eso es. Va. Azucena Herrera dice, soy artesana y tengo un pequeño taller familiar en Oaxaca donde trabajamos con barro negro. Siempre he sentido que el contador habla otro idioma y que mi trabajo es solo vender y producir, pero con el tiempo me di cuenta de que si no entiendo mis costos reales, termino regalando mi trabajo. Y dice que hace poco mi contador se tomó el tiempo de venir al taller, ver el proceso y ayudarme a calcular bien la mano de obra y los materiales. Dice, eso cambió mis precios y mi tranquilidad. Ándale, quédate con ese contador. Así es. Dice, ¿cómo podemos motivar a más contadores a salir de la oficina y conocer el negocio de campo? Pues, Uy. pues, o sea, pídanle, o sea, si todos le están pidiendo que se enfoque más en su profesión, pues al rato se van a empezar a distinguir los nuevos contadores de los viejos contadores. Ándale, exactamente. Así es. Ok, entonces dice, volvemos aquí con Isel, dice, ¿cómo podemos los empresarios aprender a pedirle al contador este tipo de apoyo y qué honorarios son justos por un acompañamiento más estratégico? Saludos desde Mexicali. Pues ahorita preguntarle o pedirle al contador así como lo platicamos. Y que te haga una propuesta de servicios de lo que necesitas. Pues está más fácil, ¿no? ¿Sí? Sí, pedir la propuesta de servicios. Así es. Entonces tú ya, sí evalúa evalúa el valor que tiene ese servicio que te va a prestar, ¿no? ¿Qué es lo en qué te va a ayudar? Ujú. Ok, Rigoberto Mendoza dice que tiene una pequeña empresa de tours en Chetumal y por años mi contador solo se encargaba de facturas y declaraciones. Entonces, cuando llegó la pandemia me di cuenta de que nunca habíamos hecho un plan de contingencia ni teníamos proyecciones. Casi cierro el negocio porque no sabía cuánto podía aguantar sin ingresos. Ahora que los escucho hablar del contador como copiloto, siento que si hubiéramos trabajado así desde antes, el golpe habría sido menos duro. Dice. ¿Qué tipo de reuniones recomiendan tener con el contador? ¿Mensuales, trimestrales? ¿Y qué temas no pueden faltar para prepararnos ante crisis? Mínimo tienes que reunirte una vez con él al mes, ¿no? Mínimo. Pero la comunicación debe ser constante, siempre. Ujú. Digo, en toda la operación, cualquier duda que tengas, cualquier, cualquier cosa que tú veas dentro de la administración, llámale al contador. Pues sí. Y finalmente dice Yareli Torres, dice, su tema me pegó directo porque en mi familia siempre hemos visto al contador casi como al doctor de los sustos, que solo aparece cuando hay que pagar algo fuerte. Dice, tengo una cafetería y hasta hace poco no entendía mis estados financieros, solo veía si había dinero en la cuenta. Y un contador joven que entró al despacho me empezó a explicar con dibujitos y ejemplos sencillos y eso cambió todo. Dejé de regalar producto y entendí mis costos. ¿Qué consejo le darían a los contadores para aprender a hablar en lenguaje sencillo con los pequeños empresarios? Saludos desde Veracruz. Bueno, pues hay de todos, ¿no? O sea, hay quienes sí te van a poder explicar bien, hay otros que no, pero aquí lo importante es que necesitas primero tener esa comunicación, hacerle esas preguntas y como mencionamos ahorita, pues tú ya decides si te quedas o no con ese contador o buscas a otro contador donde sí te puedas comunicar bien. Ujú. Ahora, Pancho, hablemos de lo que sí funciona, ¿no? Cuando el contador deja de ser solo ese operador y se convierte en copiloto. Pues el empresario deja de manejar a ciegas, que es lo que estamos buscando, ¿no? Pero, pues, ¿qué significa realmente que el contador sea el copiloto del empresario? Significa que realmente te acompañe, pues, en todas que sea un consejero tuyo, Ujú, que te acompañe en todas las decisiones que vas a tomar, que sean financieras, como digo, operativas del negocio, abarca
sí abarca bastante el tema del contador. Eh, tiene que siempre que haber un acompañamiento, como te digo. Ok. Tú como contador, en tu experiencia, ¿qué indicadores financieros son los claves, los que deberíamos estar siguiendo siempre? Bueno, primero, lo importante es el tema de ventas, no hay que dejarlo fuera, ¿no? Ujú, Es lo importante, tener bien tu presupuesto de ventas, tener una meta hacia dónde vas, pues. ujú, Tienes que tener una meta, ¿no? Tanto de ventas, pero también una meta tanto de costos, ujú, porque al final de cuentas, muchas veces el negocio va a estar en la compra, en los costos, no va a estar en la venta, ¿no? ujú. Entonces, tienes que cuidar eso. Ahora va a depender mucho de los indicadores financieros al giro a que te dediques, ¿no? Sí. Pero si hablamos de lo importante, tienes que tener un buen seguimiento de tus ventas, de tus costos de ventas y de tus gastos operativos. Y en esos gastos operativos tenemos muchos los gastos fijos que hay que estar bien cuidando los que no brinquen más de lo que tenías proyectado, ¿no? Ujú. Y es bien común que nunca utilicemos un presupuesto, ¿no? Cuando vamos arrancando. Pues Sí. no, ni siquiera, como vemos en las encuestas ahí, ni Mm, siquiera se generan estados financieros, ujú, tampoco un presupuesto, ¿no? Pero ujú. es algo muy importante que se tiene que realizar. Sí, y estarte midiendo constantemente contra el presupuesto. Mínimo, como ya hablamos en otros programas, dicen que una vez al mes, ¿no? Pero yo creo que cada semana hay que estar revisando cómo vas, para que no te agarre a final de mes con que ya gastaste lo que no debiste haber gastado. Muy buen punto. Entonces, la planeación esta financiera es lo que nos va a ayudar a la continuidad del servicio o del negocio, pues. Sí, porque si no tenemos una buena planeación financiera, si no tenemos un buen seguimiento, vamos a ser parte de la estadística pues, de las empresas que mueren. Ujú. Ahora, ¿qué herramientas pudiéramos recomendar, Pancho, para los que vamos iniciando con nuestro negocio o también a los que ya vamos creciendo? ¿Qué herramientas tecnológicas? Pues hay que tener un buen sistema de facturación, ¿no? O Ujú, sea, que cumple con los requisitos del SAT, de la emisión de CFDI, más ahorita que el SAT va a estar vigilando más el, el tema de que se cumplan con los CFDI, ¿no? Que cumpla con todos los requisitos. ujú. Ahorita muchas veces puedes tener un sistema que sí timbra, pero que puede contener errores. Ok. Entonces ahorita ahí viene esa cruzada por parte del SAT para estar revisando esos FDIs. Mm, Entonces eso, ¿qué implica? Si no lo haces bien, pues hay sanciones, ¿no? ujú, La otra es que tienes que tener un buen sistema también que te maneje la tesorería, que te maneje las finanzas, para que tú puedas tener al día tus saldos bancarios y que sepas en dónde se están aplicando y cuál es el origen de esos recursos. mm. Sí. Lo ideal, aunque seas empresa pequeña, es que pudieras tener un sistema integral, ¿no? Donde puedas tener ventas, compras y gastos, puedas tener la parte, como te digo, de tesorería, eso sería lo ideal, que puedas controlar tus inventarios, porque ahí cuando manejas niveles altos de inventario, pues ahí hay eh, se puede dar muchas pérdidas, ¿no? Ujú. Por mal manejo de inventarios. Ok. Y estar generando información y estarla consultando, ¿no? Porque también a veces o nos hemos topado con clientes que sí, ya tienen a lo mejor un sistema, están generando información, pero nunca la revisan. Esa es otra. Esa es otra, pues, que regularmente el dueño del negocio casi nunca entra al sistema, a los Ujú, sistemas de información, no está analizando y pone que a lo mejor está bien, pues, ¿no? O sea, no tiene por qué estar todos los días ahí. Pero por eso se hace tan importante el contador, que pueda él estar analizando la información que le está generando este profesional, pues. ujú. Entonces aquí lo importante es alinear esos objetivos financieros con los operativos, o sea, pero alguien los tiene que estar vigilando, pues. Sí, o sea,
no esperarnos al cierre del mes, vaya, no esperarnos a que concluyamos los estados financieros. Digo, durante todo el mes se pueden ir revisando las operaciones. Ujú. O sea, y tú puedes irla trabajando, por decir así, vamos ahora a analizar esta línea de productos, a ver qué márgenes tengo, cómo poder mejorar el margen, cómo estoy con los precios de venta, si voy a mandar una promoción, pero lo tienes que estar haciendo siempre. Ok. Y ahí, bueno, también, como decías ahorita, hay de todo, pero también nos ha tocado ver contadores que sí prestan este tipo de servicio, que incluyen un análisis al final del mes, o sea, acompañado de la parte de los impuestos. Entonces, la percepción de valor del servicio que está ofreciendo el contador, pues es totalmente diferente. ¿No? Totalmente, totalmente. Ahora hay un tema del lado del profesionista contador, que lo que buscas es crear relaciones a largo plazo, Sí. crear clientes a largo plazo. Pero aquí lo más importante que considero para que un contador cambie en la forma en que presta sus servicios, que él realmente busque crear un valor en las empresas de sus clientes, Ujú. ¿sí? Que se ponga como propósito que con el servicio que él da, él va de alguna manera a poder transformar económicamente esas empresas, ¿no? Ujú. Pues sí, y es lo que le conviene. Entre más crezca la empresa, pues le asegura mayor ingreso, mayor Así es, vida del negocio. así es. Entonces, cambia totalmente la vida de la empresa con el acompañamiento de un servicio de este tipo, ¿no? Y también, pues, van a cambiar la toma de las mejores decisiones estratégicas y finalmente, pues, hacer que la empresa sea más rentable. Es correcto, porque como te digo, el contador se vuelve un consejero, un asesor de la empresa, Ujú. ¿sí? Más en empresas pequeñas o medianas, que no existe un consejo de administración, ¿no? Donde ahí se tomen las decisiones, donde hay lluvia de ideas. Regularmente tú como empresario necesitas de alguna manera tus ideas, poder contrastarlas con otra persona, Ujú. saber su opinión, Su experiencia, pues. su experiencia, ¿no? Entonces, por eso es importante que la comunicación siempre con el contador, siempre estar conectados. Ok. Ahorita platicábamos de tener periodos de revisión de información, pero en la época que vivimos ahorita, Francisco, la parte de la información en tiempo real, o sea, juega un papel bien importante. Igual para decisiones pues, más rápidas, ¿no? Ahorita todo está cambiando muy, muy rápido. Así es. Simplemente el tema, vuelvo al tema de ventas, ¿no? Porque pues ese es el alma de las empresas, ¿no? Si no Ujú. vende, pues no hay business. Entonces, si tú no estás dándole seguimiento diario a tus ventas, a tus indicadores, no puedes llegar o más bien vas a estar apostando a que al mes sí vas a llegar a la meta de ventas, pues, ¿no? O Ujú. sea, tienes que, tú como empresario, a través del análisis de información, de todo lo que analizas, de las estrategias que vas cambiando en el camino, entonces te vuelves un jugador estratégico. Pero si no realizas eso, simplemente te volviste un apostador. Mm. Compraste un cachito y a ver qué Órale, me saco, ¿no? órale, qué buen mensaje, ¿Eh? güey, qué buen mensaje para todas estas preguntas. Muy bien, muy, muy, muy interesante. Pues hay mucho Sí, más que platicar, de hecho, de los contadores. Por ahí traemos, hay mucho que eh, platicar. entrando el año, por ahí traemos algunos temas también ahí para contadores que hemos estado platicando, Francisco y yo, y algunas ideas justamente en el cambio este del rol y cómo está cambiando el paradigma de la prestación de servicios del contador, ¿no? Que vamos a seguir platicando el próximo año. Pero, Totalmente. Porque fíjate que hay un tema que hablamos mucho de que la inteligencia artificial,
va a acabar con la carrera de contabilidad, ¿no? Entonces, yo al menos no lo veo así. Yo veo que la va a transformar, va a transformar sus roles, le va a dar más valor a la carrera de contabilidad, ¿no? Al contador en sí. Y eso es lo que vamos a platicar después en otro programa. Muy bien, excelente. Pues vámonos a la sección de la semana. Esta es la pendejada de la semana. Ahí te va un caso real de Toshiba. Dice, cuando la contabilidad solo cuadra, dice, pero no alerta. Aquí muy importante. Dice que durante años Toshiba mantuvo prácticas contables que maquillaban resultados para cumplir expectativas. Entonces los números, pues sí, se cuadraban, ¿no? Los estados se presentaban, pero nadie actuó como un copiloto para alertar los riesgos reales. Entonces el resultado, pues más de 1.200 millones de dólares en utilidades infladas, renuncias masivas de directivos y la pérdida de la confianza global, ¿no? Entonces ahí la contabilidad cumplía, dice, pero no acompañaba ni advertía, o sea, faltó la parte humana ahí pues del contador. Así es. Imagínate que para cubrir las metas de venta estaban inflando los ingresos, ¿no? Y una empresota. Y una empresota. Está bueno el show ahí. Pero bueno, ahí hay que aprender, hay que meternos, hay que hablar con el contador Hablen en lenguaje natural así. Ándale. Pregúntenle todo al contador. Ándale. Pónganlo a chambear. Exactamente. Muy bien, ¿algunos piensos finales, Francisco? Pues una reflexión final. El empresario maneja, pero el contador debe leer el camino. ¿Sí? Cerrar el mes es cumplir. Acompañar el crecimiento es transformar. El verdadero valor del contador no está en el pasado, ¿eh? Está en ayudar a decidir el futuro. Ándale, tómala, siempre terminas bien filósofo. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, pues todo el año cerramos nuestro capítulo número 19, avanzando cada 2 semanas y pues nos vemos ahora en 2026 con muchas ganas de seguir aportando a la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Y que tengan feliz Navidad. Esto fue Los Transformadores, donde la única constante es el cambio. Hasta pronto. Esto fue Los Transformadores, donde cuestionamos, analizamos y nos reímos de lo absurdo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.